Bueno, hola, buenos días. Me siento entre amigos porque son amigos míos todos los que están aquí en el público en presencia. Los que están al otro lado de la cámara no lo sé, pero los que están aquí son todos amigos. Y además que han trabajado o trabajan conmigo, que me conocen bien. Voy a presentar un trabajo que se está llevando a cabo actualmente. Llevamos ya pues desde el 2019 haciéndolo poco a poco, porque ya sabéis que el tiempo del que disponemos para la investigación es poco. Y que comenzamos pues un poco porque queríamos hacer un estudio observacional, ver lo que estábamos haciendo desde el punto de vista anestésico en los pacientes que se sometían a cirugía bariátrica en este hospital. Vaya por delante, y el otro día lo comentaba con el doctor Ortiz, que está aquí sentado entre el público, que realmente la cirugía bariátrica en este hospital en estos momentos ya se está haciendo en más de un 90% de acuerdo a las indicaciones de lo que sería un programa ERAS. Y lo mismo, pues uno de los anestesiólogos que más bariátrica hace, que es el doctor Salas, que también está entre el público, pues también sigue esa filosofía. Pero no deja de ser el paciente obeso un paciente extraordinariamente complejo. Yo voy a hacer ahora una pequeña introducción describiendo por qué el paciente, el gran obeso, el que se va a someter a cirugía bariátrica, es un paciente complejo desde varios puntos de vista, no estrictamente solo el anatómico, sino también fisiológico, el farmacológico y quizá, ¿por qué no?, también por la influencia que el acúmulo de fármacos puede tener sobre la recuperación cognitiva tras una intervención quirúrgica. Bueno, todos sabemos que la obesidad pues es una auténtica epidemia, es una epidemia global en los países desarrollados. Cada vez tenemos más obesos el que una persona sea obesa, sobre todo cuando la obesidad es mórbida, con índices de masa corporal elevados, alrededor, veremos que en los que se están operando, veréis que el índice de masa corporal medio es de los que está por encima de los 45, los que se están operando aquí. Pues esto conlleva una reducción en la calidad y también en la esperanza de vida. Bueno, la obesidad asocia varias patologías y aumenta el riesgo periquirúrgico y la probabilidad de complicaciones también en el posoperatorio. No es que ya el paciente tenga más riesgo por el hecho, por ejemplo, de que se tiene que someter a una intubación. Y si hay algo que siempre nos da prevención a los anestesiólogos es que veamos un paciente muy obeso. El paciente muy obeso tiene la vía aérea más compleja, es más difícil intubarlo y a la vez pues sufre una desaturación muy rápida a pesar de que lo hayamos preoxigenado, lo que conlleva un riesgo vital, incluso de daño neurológico. Por eso hay que preparar muy bien estos pacientes y los anestesiólogos que trabajan en la cirugía bariátrica son de los más expertos en el manejo de la vía aérea. También la optimización pero digamos que el trabajo común de todos nosotros ha hecho que el manejo perioperatorio de los pacientes obesos o muy obesos haya mejorado mucho. De hecho, en términos de mortalidad, ya hay trabajos que, bueno, no os he puesto la bibliografía directamente, pero el que la quiera, pues se la puedo ir pasando luego al término de la charla. Me podéis interrumpir en cualquier momento a preguntarme lo que queráis también, no lo he dicho al principio. Pues no hay diferencias en mortalidad entre las personas obesas y las de peso normal en muchos procesos quirúrgicos. O sea, y eso se debe al buen trabajo de todo el equipo quirúrgico y del equipo que atiende al paciente en el pre, intra y posoperatorio. Bueno, las patologías relacionadas con la obesidad son muchas, pero por citar algunas de las más importantes, pues la hipertensión arterial, la hipertensión pulmonar, que se asocia muchas veces al síndrome de apnea obstructiva del sueño, las arritmias cardíacas, una auténtica insuficiencia cardíaca por la sobrecarga, sobre todo en el gran obeso. También pueden el reflujo gastroesofágico y, por supuesto, también la diabetes mellitus, la gota, etcétera. Claro, el tratamiento de la obesidad inicialmente ha de ser conservador, pero cuando este tratamiento fracasa, la cirugía bariátrica, que actualmente se hace de forma laparoscópica prácticamente en el 100%, es el tratamiento más eficaz para tratar esta patología. Y luego, lo que ocurre es que siendo el tratamiento más eficaz, no está exento de riesgo. Y algunos de estos riesgos se derivan de la actividad anestesiológica. Así, pues bueno, la farmacocinética y la farmacodinámica de los fármacos que usamos en la anestesia
tanto para la anestesia en el intraoperatorio como luego los fármacos que usamos para tratar al paciente y tratar su dolor en el posoperatorio, tienen una farmacología, una farmacocinética y farmacodinámica distinta en el gran obeso. Bueno, la administración de fármacos basada en el peso corporal total en estos pacientes es completamente inadecuada. Puede dar lugar a una sobredosis. Y la administración de fármacos basada en el peso ideal, en algunos casos, lo que puede hacer es que infradosifiquemos los fármacos, lo cual puede llevar a que realmente tengamos un tratamiento inapropiado de estos enfermos. Se preconiza que este tipo de cirugía, como decíamos al principio, se haga en el seno de un programa de recuperación rápida, los programas SERAS, por sus siglas en inglés. Serían los modelos más efectivos y también más eficientes para la cirugía bariátrica. Hay que tener en cuenta que una de las cosas que es fundamental dentro de este tipo de programas es una práctica anestesiológica y farmacológica adecuada y adaptada al paciente gran obeso. Estos pacientes tienen mayor incidencia de apnea obstructiva del sueño y el depósito de grasa en la faringe, en la laringe y en la pared, en los alrededores y en la pared torácica incrementa el riesgo de que puedan sufrir una complicación respiratoria. También el efecto de los opioides mayores y de los hipnóticos en el gran obeso es más prolongado, y también de las benzodiazepinas. Por ello, se ha preconizado que utilicemos anestésicos de acción corta o analgésicos de acción corta y a las dosis más bajas posibles, especialmente los opioides, usando una auténtica estrategia de ahorro de opioides. Esto, teóricamente al menos, podría reducir el tiempo de recuperación y las complicaciones posoperatorias. No obstante, actualmente no hay a pesar de que esto es teórico y parece lógico, no hay una evidencia científica suficiente para apoyar una técnica por encima de otra. O sea, porque el hecho de que yo como anestesiólogo utilice una anestesia general balanceada con uso de halogenados o que utilice una anestesia intravenosa total sin usar halogenados y usando opioides de acción corta o de acción intermedia, o el hecho de que utilice una anestesia libre de opioides, que se ha puesto muy de moda en este tipo de pacientes, no condiciona que yo tenga ni mejores ni peores resultados, por lo menos con la evidencia actual. Pero como es un tema de investigación, pues nosotros estamos trabajando en él. Es algo controvertido. Así que si me preguntáis cuál es la técnica anestésica más adecuada en la cirugía bariátrica, os contestaría siendo muy diplomático, que aquella que mejor domine el anestesiólogo que va a anestesiar al paciente, ¿vale? Que ya sabéis que intento ser lo más correcto posible siempre. Lo digo porque a veces es difícil, con las personas que tenemos carácter vehemente. Bueno, se han desarrollado estrategias para reducir la incidencia y la gravedad del dolor en el posoperatorio y la cirugía bariátrica. Y para ello, igual que pasa en otro tipo de cirugías, se preconiza la analgesia multimodal. Esto parece lógico. Quiere decir, si yo utilizo varias técnicas que tienen mecanismos de acción distintos y todas ellas eficaces para tratar el dolor, muy probablemente, bueno, sí, probablemente está demostrado en la literatura, que el usar varias técnicas hará que tenga que usar menos dosis y obtenga un mejor resultado, porque el efecto no es sumatorio, sino muchas veces sinérgico y se potencia una a la otra. Así, no nos deja de sorprender, y a mí me sorprende cuando estamos analizando este tipo de pacientes, que algunos de ellos han llevado opioides en el posoperatorio inmediato, concretamente morfina, pero luego se pasan 2 días más en la planta solo con paracetamol y sin nada más, y con un control analgésico bastante bueno. Lo digo porque esto es muy controvertido, si lo veis, si lo vemos en la literatura, hay incluso trabajos que dicen que el uso del paracetamol en el posoperatorio se asimila bastante al placebo. Entonces, no sería ético, obviamente, pero para poder... la verdad que el control es bastante bueno, os lo digo. Y esto probablemente se debe al control que se ha hecho en el intra y también a que se utilizan muchas veces técnicas de analgesia regional, de anestesia regional posoperatoria. Por ejemplo, el bloqueo de los puertos o un bloqueo de la pared abdominal en este tipo de pacientes. Luego había otro tema que nos preocupaba, la disfunción cognitiva posoperatoria. La disfunción cognitiva posoperatoria es un tema muy interesante. Es un tema que afecta básicamente, o en la literatura, es aquella disfunción, perdón, que no la he definido,
que se prolonga en el tiempo, incluso semanas o meses después del proceso quirúrgico, y que puede estar relacionada con que el paciente haya sufrido un delirium en el posoperatorio inmediato. La disfunción cognitiva posoperatoria se ha descrito sobre todo en el paciente anciano y puede condicionar un deterioro cognitivo a medio y largo plazo que va a influir en la calidad de vida e incluso en la supervivencia a medio y largo plazo del paciente. Claro, los pacientes que se someten a cirugía bariátrica son pacientes jóvenes, o relativamente jóvenes, quiero decir que están, los más mayores están alrededor de los 60 y pico años. Entonces, aunque con menor frecuencia, estos pacientes nos preguntamos si podrían sufrir también disfunción cognitiva posoperatoria. Hay alguna publicación, la verdad que poca, en paciente joven. Ahí sí que me he atrevido a poner una cita, lo digo porque son poco habituales encontrarla sobre este tema. Y nos interesaba en el obeso, es una cita de un grupo que estudiaba la disfunción cognitiva en donantes vivos de hígado, ¿vale? Y sí que encontraban que había cierto grado de disfunción cognitiva en el donante, que ya sabéis que se tiene que someter a una cirugía mayor para la extracción de un segmento, de una porción de su hígado para poderlo donar. Teóricamente, los pacientes obesos mórbidos, y hemos dicho que pueden acumular fármacos hipnóticos, que pueden tener hipoxemia derivada de su obesidad, también del posoperatorio, están sometidos a mayor riesgo de sufrir cierto daño neurológico. Entonces, no es absurdo pensar que pudiera haber cierto grado de disfunción cognitiva en el posoperatorio. Lo hemos estudiado, vaya por delante, en el posoperatorio inmediato. Está por ver si vale la pena que lo estudiemos a más largo plazo, por los resultados que luego ya veréis. Entonces, como objetivo de este trabajo que digo que sigue en curso, se nos planteó estudiar la intensidad del dolor agudo posoperatorio y la influencia de la técnica anestésica utilizada en el propio dolor, también en el consumo de opioides durante el ingreso hospitalario, en las complicaciones posoperatorias médicas, incluida la disfunción cognitiva posoperatoria, y, por qué no, también en la duración de la estancia hospitalaria. Lo planteamos como un estudio observacional prospectivo en nuestro centro. Comenzó en abril del 2019 y todavía continúa en la actualidad. Y se centra en los sujetos intervenidos de cirugía bariátrica en el Hospital General Universitario y que, lógicamente, que quieran participar en él. Las variables independientes principales que se recogieron fueron la edad, el sexo, el índice de masa corporal, el procedimiento quirúrgico empleado y la técnica anestésica utilizada. Y luego, como secundarias, también recogimos en todos los casos si el paciente tenía hábitos tóxicos, si básicamente tabaquismo y alcoholismo, si presentaba dislipemia, hipertensión arterial, diabetes, SAOS o si sufría hipotiroidismo. Como variables dependientes se valoró el dolor mediante una escala visual analógica a las 12 horas de finalizada la cirugía y a las 24 horas. También se recogieron en mayor número de casos la puntuación de la escala analógico-visual de dolor. Lo que pasa es que nos hemos centrado en estos valores porque sea más uniforme, porque hay pacientes que tienen EVA al despertar recogida, otros que la tienen cada hora, otros que la tienen una vez por turno, en fin, para homogenizarlo en todo caso, lo hemos hecho de esa forma, a las 12 y a las 24 horas. También seguimos el consumo de morfina durante todo el posoperatorio y se recogieron el día de estancia en hospitalización y los efectos adversos más importantes del tratamiento aplicado, que básicamente ya os adelanto que los principales que se han recogido han sido las náuseas y los vómitos. No hubo ningún caso de depresión respiratoria posoperatoria grave. Y luego, para valorar la disfunción cognitiva, recogimos el Trail Making Test tanto en el preoperatorio, en la visita preoperatoria en preanestesia, como en el periodo posoperatorio, a las 24 horas de la cirugía. El Trail Making Test, para aquellos que no lo conozcáis, es un test muy sencillo en el que básicamente en una hoja de papel hay una serie de números que el paciente tiene que recoger en la parte A, o sea, tiene que unir, empieza por el 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tiene que unir una serie de números y se cronometra cuánto tiempo emplea para ello. Y en la parte B tiene que unir una mezcla de números y letras, 1A, 2B, 3C, etc. Lógicamente ya os podéis figurar que el nivel cultural del paciente va a influir en los resultados.
y aquellos que tienen un nivel cultural más bajo y que no conocen el abecedario bien, pues tardan más tiempo, como es lógico. Por eso se recoge en el preoperatorio para tener un basal y luego en el posoperatorio para poderlo comparar. Llevamos 88 pacientes recogidos. La edad media de ellos ha sido de 49 años, con una desviación estándar de 8,7 años, y el 65,2% fueron mujeres. El 70,7 fueron sometidos a bypass gástrico y un 29,3 a gastrectomía vertical tubular en la población total. Del total de los pacientes analizados, el 19,5 eran fumadores, el 36,6% estaban diagnosticados de dislipemia y el 53,7% de hipertensión arterial. Hasta un 34% eran diabéticos en el momento de la intervención. Llama la atención que, como veis, el escaso porcentaje de dislipemia y de diabetes, que uno se pensaría que estos pacientes todos lo son. Es verdad que lo recogemos entre los antecedentes, lo digo porque puede que haya alguno que se nos escape y que fuera diabético, pero no estuviera recogido en los antecedentes adecuadamente. No hicimos una hemoglobina glicosilada específica en el trabajo. Aprovechamos las analíticas que ya se habían hecho de rutina. Vale, esto os lo he puesto separado, perdón. Respecto a la técnica anestésica, pues también hay variabilidad. El 48, casi la mitad, 48,8, se sometió a una anestesia libre de opioides, porque es una de las que... la técnica anestésica quiere decir el estudio no ha influido en ella, sino que es decisión del anestesiólogo que anestesia al paciente. Puede elegir libremente sin ningún tipo de influencia, porque ya sabéis que el estudio es observacional. Un 24,4 fue anestesia general balanceada con uso de halogenados y casi el otro cuarta parte, el 26,8, una anestesia general intravenosa. Bueno, aquí, para los que no sois anestesiólogos, la anestesia libre de opioides utiliza un protocolo en el que se usa una mezcla de fármacos, en que incluye la ketamina, incluye también la desmetomidina, incluye también la lidocaína, con intención de evitar el uso de los opioides durante el intraoperatorio, lo cual no quiere decir que no se puedan introducir opioides en un momento dado si fuera necesario. En aquellos casos en los que la anestesia se inició como anestesia libre de opioides, pero hubo que recurrir a los opioides porque falta de eficacia, la hemos reclasificado como anestesia general intravenosa total, ¿vale? Para que no enmascarar los resultados. El índice de masa corporal pues, fue bastante alto, como veis ahí, 53,3%, superior al 45%. Y al analizar la intensidad del dolor en el posoperatorio, en reposo, lo digo porque la tenemos también recogida en movimiento, pero aquí os he traído la en reposo, a las 12 horas de la intervención, pues estaba sobre 100 en 51,2, en 10, lógicamente 10,1, con una desviación estándar de 23,3, y a las 24 horas de 40,4, 4, si lo hacemos sobre 10, con desviación estándar de 22. Veis que son cifras pues bastante, estas son las cifras medias, bastante moderadas, bastante ajustadas. El tiempo medio hasta la apertura ocular tras la inducción de la anestesia general pues, fue de 465 segundos. Y el tiempo medio hasta que los pacientes obedecieron órdenes simples pues, de 582. La estancia media de los pacientes fue de 3,1 días. Aquí yo quisiera señalar que hay diversas publicaciones que hablan de tiempos más bajos, ¿vale? Cuando uno se busca en la literatura. Realmente yo creo que este es un tiempo muy acotado y que en nuestro caso en parte se deriva de la propia cinética de funcionamiento del hospital. O sea, nosotros lo ingresamos el día en el hospital, el paciente ingresa el día antes para prepararlo. En otros centros evitan eso pues porque ingresa el mismo día, tienen otras... Y luego es verdad que se va por la mañana porque, lógicamente, a última hora de la tarde del segundo día, esto es una cosa que podemos discutir luego, pero que hay una cierta cinética que hace que los tiempos quizás sean un poquito más largos que los que vienen recogidos en la literatura en otros centros. Pero a mí me parece muy adecuado, un tiempo muy ajustado. Luego estudiamos
había diferencias estadísticamente significativas en estas variables en función de la edad, el sexo y el índice de masa corporal, pensando que pudieran influir. No se encontraron, ¿vale? La puntuación en la EVA a las 12 y 24 horas, el tiempo hasta la apertura ocular, hasta obedecer órdenes sencillas o la duración de la estancia no se relacionaron ni con la edad, ni con el sexo, ni con el índice de masa corporal. Tampoco hubo diferencias entre estas variables en función de que los pacientes fueran fumadores, tuvieran dislipemia o fueran diabéticos. Y por supuesto estudiamos las diferencias entre las distintas técnicas anestésicas empleadas y seguimos haciéndolo. Bueno, pues la puntuación EVA a las 12 y a las 24 horas, el tiempo hasta obedecer órdenes y la duración de la estancia hospitalaria fue similar. No hubo diferencias estadísticamente significativas. Ya se utilizara anestesia libre de opioides, anestesia general balanceada o anestesia total intravenosa. Esto no nos sorprende porque otros grupos que han trabajado este tema o lo están trabajando tampoco las han encontrado hasta ahora. O sea que nos seguimos quedando con la duda de cuál es la técnica. A todos nos gustaría, por aquello de que nos cuesta un poquito más hacer la anestesia libre de opioides, que fuera mejor y que fuera evidentemente mejor, pero hasta ahora no lo hemos podido demostrar. En cambio, sí que se encontró ciertas diferencias significativas en el tiempo a la apertura ocular al concluir la anestesia entre las tres técnicas. He de decir que esto es un dato que es más difícil de recoger porque depende de que el anestesiólogo que está atendiendo al paciente cronometre adecuadamente, cosa que no siempre ocurre. Lo digo porque hay cierto grado digamos que es un dato menos duro que otros, como la estancia hospitalaria, por ejemplo. Entonces, en la anestesia libre de opioides, el tiempo medio hasta la apertura ocular fue de 574 segundos, en la general balanceada de 404 y en la TIVA de 299. O sea que tardaba menos tiempo en abrir los ojos en la intravenosa y en la balanceada que en la anestesia libre de opioides, lo cual no deja de, bueno, pues ser curioso, pero estos son los datos que tenemos hasta ahora. Tardan un poquito más, ¿vale? Estoy acabando ya, ¿vale? Entonces, ¿y qué pasa con el trail making test? Bueno, pues en la parte A, en el preoperatorio, fue de 44,2 segundos y en el posoperatorio de 39,5 segundos. Diferencia estadísticamente significativa. Y en la parte B, también en el preoperatorio fue de 80,5 segundos y en el posoperatorio de 71 segundos. También había diferencias estadísticamente significativas entre ambos. ¿Cómo interpretamos eso? Se han vuelto los pacientes cognitivamente más activos por el hecho de ser sometidos a la cirugía bariátrica y ahora son más inteligentes. De hecho, cuando estábamos recogiendo los datos, uno de mis compañeros decía, oye, me voy a operar de bariátrica aunque no me haga falta, porque obviamente esto se debe al aprendizaje, quiere decir, o así lo interpretamos nosotros, quiere decir, si tú haces un test la primera vez que no lo has visto nunca, no sabes de qué va, te puedes poner nervioso, mientras que la segunda pues ya lo conoces y tardas menos en hacerlo. Y esto coincide también con el resultado que había en la parte A en el artículo, en la cita que os había puesto cuando hablaba de la disfunción cognitiva posoperatoria. Yo también saco otra segunda conclusión de esto. En principio no hay ningún dato que nos indique que los pacientes obesos mórbidos operados tengan ningún grado de disfunción cognitiva en el posoperatorio, por lo menos con el test que hemos utilizado. Obviamente hay muchos más test que se podrían utilizar y se podrían... si vale la pena o no, pues eso lo podemos discutir ahora, porque realmente no hemos encontrado y la sensación que todos tenemos es que los pacientes, desde el punto de vista cognitivo en el posoperatorio, pues están muy enteros. Ya os digo que el trabajo continúa, entonces no, de momento son 88 casos y estos son los resultados preliminares lo que os he comentado.